Madre la vendió mientras estaba embarazada, hasta que un comanche dijo, «Ahora es mía, estás a salvo». El viento caliente del desierto de Nuevo México azotaba las calles polvorientas de Mesilla, levantando pequeños torbellinos de arena que se colaban por las ventanas entreabiertas de las casas de adobe. Era el mes de agosto de 1883, y el sol despiadado convertía cada tarde en una prueba de resistencia para quienes se atrevían a caminar bajo sus rayos. En una humilde casa al final de la calle principal, María Elena Vázquez se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, mientras observaba a su madre contar las monedas de plata que brillaban sobre la mesa de madera gastada. $50, murmuró Esperanza Vázquez, sin levantar la vista de las monedas. Es más de lo que hemos visto en meses, mija. María Elena, con sus 17 años recién cumplidos, se llevó instintivamente las manos al vientre, donde apenas comenzaba a notarse la curva que albergaba una nueva vida. Sus ojos oscuros, enmarcados por espesas pestañas negras, reflejaban una mezcla de terror y traición que parecía demasiado madura para su rostro juvenil. «Mamá, no puedes hacerme esto», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Soy tu hija, tu sangre». Esperanza finalmente alzó la mirada, y María Elena pudo ver en sus ojos cansados el peso de años de pobreza, de lucha, de decisiones desesperadas. Las arrugas prematuras surcaban su rostro como cicatrices de una batalla perdida contra la vida misma. «¿Y qué propones?». La voz de Esperanza era áspera, curtida por años de gritar órdenes en el pequeño negocio de lavandería que apenas les daba para sobrevivir. ¿Que nos muramos de hambre las tres? Porque eso es lo que pasará cuando nazca esa criatura. No tenemos dinero, no tenemos comida, y tu papá…». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para ser pronunciadas. María Elena conocía bien la historia. Su padre, Joaquín Vázquez, había partido hacia las minas de Colorado 3 meses atrás, prometiendo regresar con suficiente dinero para cambiar sus vidas. Las últimas noticias que habían recibido hablaban de un derrumbe en la mina donde trabajaba. Desde entonces, solo silencio. «El señor Whitman es un hombre respetable», continuó Esperanza, aunque su voz carecía de convicción. «Dice que necesita una muchacha para ayudar en su casa, para cuidar de sus hijos. Te dará techo, comida, y cuando nazca tu bebé…». «¿Cuándo nazca mi bebé? ¿Qué?». María Elena se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla de madera crujiera contra el suelo de tierra apisonada. «¿Me lo quitará también? ¿Lo venderá al mejor postor?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Esperanza desvió la mirada hacia la ventana, donde las sombras comenzaban a alargarse con la proximidad del atardecer. Un golpe seco en la puerta interrumpió el tenso momento. Esperanza se apresuró a esconder las monedas en los pliegues de su falda antes de abrir. «Señora Vázquez». La voz áspera pertenecía a Jeremiah Whitman, un hombre de mediana edad cuyo rostro curtido por el sol y marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, le daba un aspecto intimidante. Vestía un traje de lana oscura, inadecuado para el calor del desierto, y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre sus pequeños ojos azules. «Espero no llegar en mal momento». «Para nada, señor Whitman», respondió Esperanza, con una sonrisa forzada que no logró ocultar su nerviosismo. «María Elena está lista». La joven miró a su madre con incredulidad. «¿Lista? ¿Cómo podía estar lista para ser entregada como ganado a un extraño?». Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Whitman entró sin ser invitado, sus botas pesadas resonando contra el suelo. Su mirada se posó inmediatamente en María Elena, recorriéndola de arriba a abajo con una intensidad que la hizo sentir desnuda y vulnerable. Cuando sus ojos se detuvieron en su vientre, apenas perceptible bajo el vestido suelto, su expresión se endureció. «No me dijiste que estaba esperando», dijo, su voz cargada de desagrado. Esperanza se retorció las manos nerviosamente. «Pensé que… bueno, que no sería un problema. Es fuerte, puede trabajar, y cuando nazca el niño será un problema», interrumpió Whitman. «Come, llora. Necesita cuidados. Eso significa menos trabajo de su parte».
María Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La forma en que hablaban de ella, como si no estuviera presente, como si fuera un objeto cuyo valor se discutía en una transacción comercial, la llenó de una rabia fría que se mezcló con su miedo. «No voy a ir con usted», declaró, su voz más firme de lo que se sentía. «No soy propiedad de nadie». Whitman la miró con una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos. «Niña tonta, tu madre ya tomó mi dinero. El trato está hecho». Se volvió hacia Esperanza. «Le descuento $10 por no informarme sobre su condición». «No». El grito de María Elena resonó en las paredes de adobe. «Mamá, no dejes que me lleve. Te lo suplico». Esperanza cerró los ojos, como si el dolor fuera físico. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas que se negó a derramar. «Es por tu bien, mija. Y por el bien de tu hijo. Aquí no tienen futuro. Tengo futuro si tú me dejas tenerlo». María Elena se acercó a su madre, tomándole las manos. Las sintió frías a pesar del calor sofocante. «Podemos trabajar juntas, podemos salir adelante, como siempre lo hemos hecho». «¿Trabajar? ¿Dónde?» La voz de Esperanza se quebró. «¿Quién va a contratar a una muchacha embarazada sin marido? ¿Quién va a darnos crédito cuando se acabe la poca comida que nos queda?» Whitman se aclaró la garganta impaciente. «Señoras, tengo un largo viaje por delante. Si vamos a hacer esto, hagámoslo ahora». María Elena miró a su madre una última vez, buscando en sus ojos algún signo de que cambiaría de opinión, alguna chispa del amor que una vez había visto allí, pero solo encontró el vacío de la desesperación y la resignación de quien había perdido toda esperanza. «Voy a buscar mis cosas», murmuró, dirigiéndose hacia el pequeño cuarto que compartía con su madre. No tenía mucho que empacar. Un vestido de repuesto, algunas prendas íntimas, una mantilla que había pertenecido a su abuela, y un pequeño crucifijo de madera que su padre le había tallado cuando era niña. Todo cabía en un saco de tela que había servido para guardar granos de maíz. Cuando regresó a la sala principal, Whitman estaba contando las monedas restantes mientras su madre las guardaba en un frasco de vidrio. $40, anunció el hombre. «Es lo justo, considerando las circunstancias». María Elena sintió como si cada moneda fuera un clavo en el ataúd de su antigua vida. $40. Ese era su precio. Menos de lo que costaba un caballo bueno. «¿A dónde me lleva?», preguntó, sorprendida por la calma de su propia voz. «A mi rancho, cerca de las cruces», respondió Whitman ajustándose el sombrero. «Allí conocerás a mis hijos y a mi esposa. Ella te dirá cuáles son tus obligaciones». La palabra obligaciones resonó en los oídos de María Elena como una sentencia. No mencionó cuáles eran sus derechos, si es que tenía alguno. Esperanza se acercó a su hija y la abrazó brevemente. El abrazo fue rígido, incómodo, como si ambas supieran que podría ser el último. «Pórtate bien», susurró en su oído. «Haz lo que te digan, y todo saldrá bien». María Elena quiso responder. Quiso decirle que nada de esto estaba bien, que una madre no vendía a su hija como si fuera ganado, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por las lágrimas que finalmente comenzaron a brotar. Whitman ya estaba en la puerta, claramente ansioso por partir. «Vamos, muchacha, la carreta está esperando». Con pasos lentos, como si caminara hacia su propia ejecución, María Elena siguió al hombre hacia el exterior. El sol ya se había ocultado tras las montañas distantes, dejando el cielo pintado de naranjas y rojos que parecían presagiar sangre derramada. La carreta era vieja y desvencijada, tirada por dos mulas que parecían tan cansadas como ella se sentía. En la parte trasera había algunos sacos de provisiones y una lona que supuso sería su refugio durante el viaje nocturno. «Sube atrás», ordenó Whitman sin mirarla, «y mantente callada. No me gusta el ruido cuando viajo». María Elena se encaramó a la carreta con dificultad, cuidándose de no lastimar al bebé que crecía en su vientre. Se acomodó entre los sacos, usando su pequeño equipaje como almohada. Mientras Whitman azuzaba a las mulas, la carreta comenzó a moverse con un traqueteo que se sentía en cada hueso de su cuerpo. A través de la lona que cubría parcialmente la carreta, pudo ver su casa alejándose lentamente. En la puerta,
Su madre permanecía inmóvil, una silueta oscura recortada contra la luz amarillenta que se filtraba desde el interior. No sabía si la volvería a ver. El viaje a través del desierto nocturno se convirtió en una pesadilla de calor sofocante, sed y miedo. Whitman mantenía un silencio hosco, solo roto ocasionalmente por insultos dirigidos a las mulas, o comentarios sarcásticos sobre el terreno. Cada bache en el camino se sentía como un golpe en el estómago, y María Elena temía constantemente por la salud de su bebé. Cuando finalmente se detuvieron para descansar, cerca de lo que parecía ser un pozo de agua, María Elena se atrevió a hablar. «Señor Whitman, ¿puedo preguntarle sobre su familia? ¿Cuántos hijos tiene?» El hombre la miró con fastidio mientras las mulas bebían agua. 3. 2 niños y una niña. Mi esposa está delicada de salud. Por eso necesito ayuda. Había algo en la forma en que pronunció delicada de salud que no le gustó a María Elena. Sonaba más a excusa que a explicación. «¿Y qué tipo de trabajo tendré que hacer?» «Lo que se te diga», respondió bruscamente. «Limpiar, cocinar, cuidar a los niños. Y cuando nazca tu bastardo, más vale que no interfiera con tu trabajo». La palabra bastardo la golpeó como una bofetada. Instintivamente se llevó las manos al vientre, como si pudiera proteger a su hijo no nacido de la crueldad del mundo que lo esperaba. «Mi hijo no es un bastardo», murmuró, con más valentía de la que sentía. Whitman se acercó a ella, y María Elena pudo oler el whisky en su aliento. «¿No? Entonces, ¿dónde está el padre? ¿Por qué tu madre tuvo que venderte como mercancía dañada?» Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez estaban mezcladas con ira. «El padre murió», mintió. En realidad no sabía dónde estaba Carlos, el joven vaquero que había robado su corazón y su inocencia antes de desaparecer una mañana sin explicación alguna. «Murió en las minas». «Qué conveniente», se burló Whitman. «Bueno, da igual. Mientras trabajes y no causes problemas, no me importa tu historia». Reanudaron el viaje cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo. María Elena se acurrucó bajo la lona, tratando de encontrar una posición cómoda sobre los duros sacos de grano. El traqueteo constante de la carreta y el calor sofocante la hacían sentir mareada, pero el miedo la mantenía despierta. ¿Qué clase de vida la esperaba en el rancho de Whitman? ¿Cómo sería su esposa? ¿Los niños serían crueles con ella, como su padre parecía ser? Y lo más importante de todo, ¿qué pasaría cuando naciera su bebé? Mientras contemplaba las estrellas a través de un agujero en la lona, María Elena hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que le deparara el futuro, protegería a su hijo. Encontraría una manera de darle una vida mejor que la que ella había tenido. No permitiría que nadie lo tratara como mercancía, como lo habían hecho con ella. El viento del desierto llevaba consigo el aullido lejano de los coyotes, un sonido que parecía hablar de libertad y tierra salvaje. María Elena cerró los ojos e imaginó que podía correr hacia ese sonido, alejarse de la carreta, de Whitman, de toda la vida que había conocido. Pero sabía que era solo un sueño. Por ahora, estaba atrapada. Pero en algún lugar en lo profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo. Quizás, solo quizás, el destino le tenía reservado algo mejor que una vida de servidumbre y dolor. No sabía que esa esperanza estaría a punto de tomar forma humana en la figura de un guerrero comanche, que cambiaría para siempre el curso de su historia. El amanecer encontró la carreta avanzando por un sendero polvoriento que serpenteaba entre colinas bajas cubiertas de artemisa y cactus. A lo lejos, María Elena podía ver las primeras estructuras del rancho Whitman, un edificio principal de madera y adobe, un establo, y varios corrales donde algunos caballos pastaban tranquilamente. Su nueva prisión se alzaba ante ella bajo el sol implacable del desierto, y con cada vuelta de las ruedas de la carreta, su libertad quedaba más atrás. El rancho Whitman se extendía como una cicatriz en el paisaje desértico, sus edificios de adobe y madera descoloridos por años de sol implacable y vientos cargados de arena. Cuando la carreta se detuvo frente a la casa principal, con un último crujido de ruedas gastadas,
María Elena pudo sentir el peso de las miradas que la observaban desde las ventanas entornadas. «Baja», ordenó Whitman, sin molestarse en ayudarla, «y trae tus cosas». Con movimientos cuidadosos, María Elena descendió de la carreta, sintiendo como sus piernas temblorosas apenas podían sostenerla después de las largas horas de viaje. El calor del mediodía la golpeó como una bofetada, y tuvo que entrecerrar los ojos para adaptarse al brillo cegador del sol reflejado en las paredes blancas. La puerta principal se abrió con un chirrido, y apareció una mujer que María Elena supuso era la señora Whitman. Alta y delgada hasta los huesos, su rostro pálido estaba marcado por líneas profundas de amargura que parecían talladas por años de sufrimiento silencioso. Su cabello rubio cenizo estaba recogido en un moño tan apretado que tensaba su frente, y sus ojos azul pálido la observaban con una mezcla de desconfianza y resignación. «¿Es ella?», preguntó Margaret Whitman, su voz ronca como si hubiera pasado años sin usarla realmente. «Sí», respondió su marido descargando algunos sacos de la carreta. «Margaret, te presento a María Elena». «María Elena, esta es mi esposa. Harás lo que ella te diga». Margaret se acercó lentamente, estudiando a la joven mexicana como si fuera un animal que estuviera considerando comprar. Cuando su mirada se posó en el vientre ligeramente abultado de María Elena, sus labios se fruncieron en una línea delgada de desaprobación. «Jeremiah no me dijo que venías con complicaciones», murmuró Margaret. «No es una complicación», se defendió María Elena encontrando su voz. Trabajaré duro». «Más vale». Margaret se dio la vuelta hacia la casa. «Sígueme. Te mostraré dónde dormirás y cuáles son tus obligaciones». El interior de la casa era sorprendentemente fresco gracias a las gruesas paredes de adobe, pero había una atmósfera opresiva que María Elena sintió de inmediato. Los muebles eran escasos y utilitarios, y las paredes desnudas estaban manchadas por años de humedad y descuido. No había flores, no había color, no había nada que sugiriera que allí vivía una familia feliz. «Los niños están en el establo con su padre», explicó Margaret mientras caminaban por un pasillo estrecho. «Tommy tiene 11 años, Sarah 8, y pequeño Michael apenas 3. Se levantarán antes del amanecer, necesitarán desayuno y sus ropas limpias. Sarah y Michael son problemáticos». Se detuvieron frente a una puerta pequeña al final del pasillo. Margaret la abrió, revelando un cuarto diminuto que apenas tenía espacio para un catre de hierro, una silla desvencijada y un pequeño baúl de madera. «Este será tu cuarto», anunció Margaret. «No habrá visitas, no habrá ruido después del anochecer, y no tocarás nada que no sea necesario para tu trabajo. ¿Entiendes?» María Elena asintió, dejando su pequeño saco sobre el catre. El colchón era tan delgado que podía sentir los resortes a través de la tela gastada. «Tus obligaciones comenzarán mañana al amanecer», continuó Margaret. «Prepararás el desayuno, limpiarás la casa, lavarás la ropa, cuidarás de los niños y prepararás todas las comidas. Mi salud me impide hacer muchas de estas tareas». «¿Su salud?», preguntó María Elena, notando que Margaret se movía sin aparente dificultad. La mujer la miró con frialdad. «Tengo una condición nerviosa. El médico dice que debo evitar el estrés y el trabajo pesado». Sus ojos se endurecieron. «Por eso estás aquí, para que yo no tenga que hacerlo». María Elena comenzó a entender la situación real. Margaret Whitman no estaba enferma. Simplemente había encontrado una excusa para no trabajar, y ahora tenía una sirvienta prácticamente gratuita para hacer todo por ella. «¿Y cuando nazca mi bebé?», se atrevió a preguntar. «Cuando nazca tu bebé». La voz de Margaret se volvió aún más fría. «Más vale que encuentres la manera de seguir cumpliendo con tus obligaciones. No toleraré que tu situación interfiera con el funcionamiento de esta casa». Un grito infantil desde el exterior interrumpió la conversación. Margaret suspiró con dramatismo exagerado. «Ya están peleando otra vez», murmuró. «Ve a separar a los niños. Y recuerda, aquí no toleramos el desorden». María Elena salió al patio trasero y encontró a 2 niños revolcándose en la tierra mientras un tercero, mucho más pequeño, lloraba sentado junto a la bomba de agua. Tommy, el mayor, tenía a su hermana Sarah en una llave de lucha
mientras ella le tiraba del cabello con furia. «Suéltenme», gritaba Sara. «Tommy es un estúpido. Y tú eres una niña tonta», respondió Tommy sin aflojar su agarre. María Elena se acercó rápidamente y con sorprendente firmeza para alguien de su complexión, logró separar a los dos niños. «Basta». Su voz resonó con una autoridad que no sabía que poseía. «¿Qué está pasando aquí?» Tommy, un niño pecoso con cabello rizado castaño, la miró con desconfianza. «¿Y tú quién eres?» «Soy María Elena», respondió, limpiando suavemente la tierra del rostro de Sara. «Voy a ayudar a su mamá en la casa». Sara, una niña de ojos verdes brillantes pero con una expresión de permanente rebeldía, la estudió cuidadosamente. «¿Vas a quedarte mucho tiempo?» La última muchacha se fue después de 2 semanas. «¿Se fue?», preguntó María Elena sintiendo un escalofrío de premonición. «Papá dice que no podía hacer el trabajo», intervino Tommy. «Decía que éramos muy traviesos y que mamá era muy exigente». María Elena miró hacia el pequeño Michael, que había dejado de llorar, pero seguía sorbiendo ruidosamente. Tenía el cabello rubio rizado y grandes ojos azules que la observaban con curiosidad infantil. «¿Y tú cómo te llamas?», le preguntó suavemente, arrodillándose a su altura. «Michael», respondió tímidamente. «Tengo 3 años». «3 años», repitió María Elena con una sonrisa genuina. «Eres un niño grande». Por primera vez desde su llegada, sintió algo parecido a la esperanza. Los niños, a pesar de su comportamiento, no parecían malvados. Solo necesitaban atención y cuidado apropiado. «¿Por qué estaban peleando?», les preguntó. «Tommy dice que no puedo jugar con su caballo de palo», explicó Sara, señalando hacia un juguete tosco tallado en madera que yacía abandonado cerca del establo. «¿Y por qué no puedes jugar con él?». «Porque es mío», respondió Tommy con terquedad. «Papá me lo hizo a mí». María Elena miró alrededor del patio árido y se dio cuenta de que había muy pocos juguetes o entretenimientos para los niños. No era extraño que se pelearan por las pocas cosas que tenían. «¿Saben qué?», dijo, con una idea formándose en su mente. «Cuando termine mis tareas de hoy podríamos hacer más juguetes. Con palos y piedras podemos hacer muchas cosas divertidas». Los ojos de Sara se iluminaron. «¿De verdad? ¿Sabes hacer juguetes?». «Mi papá me enseñó cuando era pequeña como ustedes», respondió María Elena, sintiendo una punzada de dolor al recordar los días felices de su infancia. «¿Dónde está tu papá?», preguntó Michael con la curiosidad inocente de los niños pequeños. María Elena sintió como si le hubieran apretado el corazón. Está muy lejos». Tommy, que parecía más perceptivo que sus hermanos, la miró con nueva curiosidad. «¿Por eso estás aquí? ¿Por qué no tienes papá?». Antes de que María Elena pudiera responder, la voz áspera de Jeremiah Whitman resonó desde el establo. «Niños, vengan acá. Y tú, muchacha mexicana, ve a ayudar a mi esposa». Los niños corrieron obedientemente hacia su padre, pero Sara se volvió antes de alejarse. «Me caes bien», le susurró a María Elena. «Espero que no te vayas como la otra». María Elena regresó a la casa con el corazón un poco más ligero. Al menos los niños no parecían ser el problema. Pero cuando entró en la cocina y vio el desastre que la esperaba, platos sucios amontonados desde hacía días, una estufa cubierta de grasa y comida descompuesta en varios recipientes, comprendió por qué la anterior muchacha se había marchado. Margaret estaba sentada en una mecedora junto a la ventana, abanicándose perezosamente mientras observaba a María Elena evaluar la situación. «Espero que puedas tener esto listo para la cena», comentó casualmente. «Jeremiah se pone de muy mal humor cuando su comida no está lista a tiempo». María Elena se remangó la falda y comenzó a trabajar. Primero llenó varias ollas con agua del pozo exterior y las puso a calentar. Después comenzó a separar los platos rotos de los que aún se podían usar, haciendo una pila de la vajilla salvable. Mientras trabajaba, pudo escuchar las voces de la familia Whitman en el exterior. Jeremiah gritaba órdenes a los niños, que parecían estar ayudándole con las tareas del establo. Ocasionalmente, escuchaba el llanto de uno de los pequeños, seguido de más gritos. «¿Siempre grita así a los niños?», preguntó María Elena sin poder contenerse. Margaret levantó la vista de su abanico. «Jeremiah cree en la disciplina.
Dice que el trabajo duro y las reglas estrictas hacen hombres de verdad. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana. Aunque a veces creo que se excede. Había algo en la forma en que pronunció esas últimas palabras que hizo que María Elena la mirara más atentamente. Por un momento, vio un destello de algo parecido al miedo en los ojos de Margaret. ¿Se excede cómo?, preguntó suavemente. Margaret se enderezó inmediatamente como si hubiera recordado su lugar. No es asunto tuyo. Limítate a hacer tu trabajo. Pero María Elena había visto suficiente para entender que había más de una víctima en esa casa. Margaret Whitman podría ser fría y exigente, pero también parecía ser una prisionera en su propia casa. Pasó el resto del día limpiando, cocinando y organizando. Cuando finalmente sirvió la cena, un guisado simple pero nutritivo, hecho con las pocas verduras que encontró en la despensa, la familia se sentó a la mesa en un silencio tenso. Jeremiah probó la comida con expresión escéptica, pero no hizo ningún comentario negativo. Los niños comieron con apetito, claramente hambrientos después de un día de trabajo físico. Margaret apenas tocó su plato. «Mañana quiero que laves toda la ropa», anunció Jeremiah sin levantar la vista de su plato. «Y que arregles la cerca del corral sur. Se está cayendo». «¿Yo?», preguntó María Elena sorprendida. «Pero no sé cómo reparar cercas». Jeremiah la miró con frialdad. «Entonces aprenderás. Para eso estás aquí». María Elena se dio cuenta de que sus obligaciones iban mucho más allá de las tareas domésticas normales. Era mano de obra gratuita para todo tipo de trabajo, sin importar su condición o sus limitaciones. Esa noche, mientras se acostaba en el catre duro de su pequeño cuarto, María Elena escuchó voces elevadas provenientes del dormitorio principal. No podía entender las palabras, pero el tono era claramente de discusión. Después escuchó el llanto sofocado de Margaret. Se llevó las manos al vientre, donde su bebé se movía suavemente, como si también hubiera sentido la tensión del lugar. «No vamos a quedarnos aquí para siempre», le susurró. «Te lo prometo. Encontraremos la manera de ser libres». Pero en la oscuridad de su pequeño cuarto, rodeada por los sonidos de una familia disfuncional, esa promesa parecía imposible de cumplir. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora. María Elena se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Después pasaba el día limpiando, lavando, cocinando y cuidando de los niños. También se encargaba de reparaciones menores, alimentar a los pollos, y cualquier otra tarea que Jeremiah decidiera asignarle. Los niños gradualmente comenzaron a abrirse con ella. Sara resultó ser inteligente y curiosa, solo que necesitaba atención positiva en lugar de gritos constantes. Tommy era responsable, pero llevaba demasiada carga para un niño de 11 años. Y pequeño Michael simplemente necesitaba amor y paciencia. Margaret, por otro lado, se volvía más exigente cada día, como si estuviera probando los límites de lo que María Elena estaría dispuesta a tolerar. Una tarde, mientras María Elena colgaba ropa lavada en el tendedero improvisado detrás de la casa, escuchó el sonido de caballos acercándose. Se asomó por la esquina del edificio y vio a 3 hombres desmontando frente a la casa principal. Vestían ropa de vaqueros, pero había algo en sus movimientos y expresiones que la hizo sentir inmediatamente inquieta. Jeremiah salió a recibirlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Benson», saludó al hombre que parecía ser el líder del grupo. «No esperaba verte tan pronto». «Los negocios no esperan, Whitman», respondió Benson, un hombre corpulento con barba rojiza y cicatrices en las manos. «¿Conseguiste lo que discutimos?» María Elena se escondió completamente detrás de la esquina, pero podía escuchar claramente la conversación. «Aún estoy trabajando en eso», respondió Jeremiah con nerviosismo. «Dame un poco más de tiempo». «Ya te di tiempo». La voz de Benson se endureció. «3 meses, dijiste. Han pasado 4. Es más complicado de lo que pensé. Los comanches no confían fácilmente». María Elena sintió un escalofrío al escuchar la palabra comanches. ¿De qué estaba hablando Jeremiah? «Mira, Whitman», continuó Benson. «Prometiste que podrías conseguir información sobre sus movimientos, sus campamentos. Esa información vale mucho dinero para la gente correcta. Lo sé, pero necesito más tiempo para ganar su confianza. El tiempo se te acabó.
La voz de Benson sonaba amenazante. O me consigues esa información en las próximas 2 semanas, o encontraré a alguien más que pueda hacerlo. Y tú sabes lo que pasa con la gente que me decepciona. María Elena escuchó el sonido de las espuelas alejándose, seguido del galope de caballos. Después, el silencio. Se quedó escondida varios minutos más, procesando lo que había escuchado. Jeremiah Whitman no era solo un ranchero cruel, también era un espía, alguien que vendía información sobre los nativos americanos a gente que claramente no tenía buenas intenciones. Cuando finalmente regresó a colgar la ropa, sus manos temblaban. Había caído en manos de alguien aún más peligroso de lo que había imaginado. Esa noche durante la cena, Jeremiah anunció que tendría que ausentarse durante varios días. Tengo negocios que atender en el sur, dijo, sin dar más detalles. Margaret, tú estarás a cargo. Y tú, muchacha, miró directamente a María Elena. Más vale que no cause problemas mientras no esté. Después de cenar, mientras María Elena lavaba los platos, Margaret se acercó a ella con una expresión extraña. Jeremiah puede ser difícil, murmuró en voz baja, pero es mejor hacer lo que dice. Por tu bien y por el bien de tu bebé. Había algo en el tono de Margaret que sugería que sabía más de lo que decía. Quizás también era víctima de los secretos oscuros de su marido. María Elena asintió silenciosamente, pero en su interior, la determinación crecía. No importaba cuán peligroso fuera Jeremiah Whitman, tenía que encontrar una manera de escapar antes de que naciera su bebé. No permitiría que su hijo creciera en ese ambiente de miedo y violencia. Lo que no sabía era que su oportunidad de libertad estaba más cerca de lo que imaginaba, y que vendría de la mano de alguien que su cultura le había enseñado a temer, pero que resultaría ser su salvación. El tercer día de la ausencia de Jeremiah, amaneció con un viento inquieto que levantaba pequeñas tolvaneras en el patio del rancho. María Elena había comenzado a apreciar estos momentos de relativa paz, cuando solo tenía que lidiar con las exigencias de Margaret y las travesuras de los niños, sin la presencia amenazante del patriarca. Estaba tendiendo la ropa matutina cuando Sara corrió hacia ella con los ojos brillantes de emoción. «María Elena, ven rápido. Hay indios cerca del río». El corazón de María Elena se detuvo por un momento. «¿Indios? ¿Estás segura?» «Sí. Tommy los vio desde la colina cuando fue a buscar las vacas. Dice que son muchos, con caballos y todo». María Elena dejó caer la camisa que estaba colgando y siguió a Sara hacia la casa. Margaret estaba junto a la ventana de la sala, apartando apenas la cortina para mirar hacia el horizonte. Su rostro estaba pálido como la cal. «¿Es cierto?», preguntó María Elena. «Tommy dice que vio humo de fogatas a unas 2 millas río abajo», respondió Margaret con voz temblorosa. «Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Jeremiah no está aquí». «¿Son peligrosos?». María Elena se acercó a la ventana, pero no pudo ver nada más que el paisaje árido y ondulante. «Son comanches», susurró Margaret como si pronunciar la palabra pudiera conjurarlos. «Jeremiah dice que algunos son pacíficos, pero otros…» Se estremeció visiblemente. María Elena recordó la conversación que había escuchado entre Jeremiah y el hombre llamado Benson. Su esposo había mencionado tratar de ganar la confianza de los comanches. ¿Para qué? Tal vez solo están de paso, sugirió María Elena, tratando de sonar más calmada de lo que se sentía. ¿Y si vienen aquí? Margaret se retorció las manos nerviosamente. ¿Y si quieren comida, o caballos, o…? Su voz se desvaneció. Tommy entró corriendo por la puerta trasera, con las mejillas rojas por la carrera y respirando pesadamente. «Mamá, se están acercando», jadeó. «Viene un grupo pequeño hacia acá. Como 5 o 6 jinetes». Margaret soltó un gemido y se dejó caer en su mecedora. «Estamos perdidos. Sin Jeremiah aquí para negociar». «¿Negociar?». María Elena miró a Margaret con curiosidad. «¿Su esposo negocia con los comanches?». «A veces», respondió Margaret vagamente. «Intercambian cosas, pero sin él aquí». Sus palabras se perdieron en un murmullo de ansiedad. El sonido de cascos de caballo se hizo cada vez más audible. María Elena se asomó cuidadosamente por la ventana y vio a los jinetes acercándose por el sendero principal. Incluso a esa distancia,
Pudo ver que montaban con una elegancia y seguridad que hablaba de años de vida en el lomo de un caballo. «Lleven a los niños al cuarto trasero», ordenó María Elena sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Yo saldré a hablar con ellos». «¿Tú?» Margaret la miró con incredulidad. «Eres solo una muchacha, y estás embarazada». «Y soy mexicana», respondió María Elena. «Tal vez eso ayude. He escuchado que algunos comanches hablan español». No mencionó que también había escuchado historias de su abuela sobre encuentros entre su gente y varias tribus nativas, historias que a menudo terminaban mejor que los encuentros con los colonos anglosajones. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, María Elena salió al porche frontal. Los jinetes ya estaban a menos de 100 yardas de distancia, y pudo ver que eran efectivamente comanches. Vestían una mezcla de ropa tradicional y prendas obtenidas del comercio, sus largos cabellos negros ondeando al viento. El jinete que encabezaba el grupo levantó una mano en señal de que se detenían. Era alto y musculoso, con rasgos nobles que hablaban de orgullo y dignidad. Una serie de cicatrices rituales decoraban su pecho desnudo, y llevaba un collar de garras de oso que brillaba bajo el sol matutino. «¿Dónde está Whitman?», preguntó en español accidentado, su voz profunda resonando a través del patio. María Elena dio un paso adelante luchando contra el impulso de huir. «No está aquí», respondió en español. «Ha ido al pueblo por varios días». El líder la estudió cuidadosamente, su mirada intensa deteniéndose brevemente en su vientre abultado. Había algo en sus ojos oscuros que no era hostil, sino más bien curioso. «¿Tú eres su mujer?» «No». María Elena negó con la cabeza. «Trabajo aquí». El comanche intercambió algunas palabras en su idioma nativo con sus compañeros. María Elena pudo captar el tono de la conversación, que parecía ser de deliberación más que de amenaza. «Me llamo Águila de Tormenta», dijo finalmente el líder. «Whitman tiene algo que me pertenece. Vengo a recuperarlo». «¿Qué es lo que le pertenece?», preguntó María Elena genuinamente curiosa. «Un caballo», respondió Águila de Tormenta. «Un semental pinto que Whitman dijo que me conseguiría a cambio de información sobre los movimientos del ejército. Pero ya ha pasado una luna, y no hay caballo». María Elena sintió un escalofrío de comprensión. Jeremiah no solo vendía información sobre los comanches, también les compraba información a ellos sobre el ejército. Era un doble espía, jugando ambos lados para su propio beneficio. «No sé nada sobre un caballo», admitió, «pero puedo darles agua y comida si han viajado lejos». Águila de Tormenta la miró con lo que podría haber sido sorpresa. Claramente no había esperado hospitalidad. «¿Por qué harías eso?». María Elena pensó por un momento. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. Uno de los otros jinetes dijo algo en comanche, y Águila de Tormenta asintió. Desmontó de su caballo con movimientos fluidos y se acercó al porche. Era aún más imponente de pie, irradiando una presencia que hablaba de liderazgo natural y fuerza interior. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «María Elena Vázquez». «María Elena», repitió pronunciando su nombre con un acento que lo hacía sonar musical. «¿De dónde vienes?». «De Mesilla», respondió sorprendida por la pregunta personal. «Es lejos de aquí. ¿Cómo llegaste a trabajar para Whitman?». La pregunta era simple, pero María Elena sintió que había capas de significado debajo de las palabras. Miró los ojos de Águila de Tormenta y vio algo que no había esperado. Compasión. «Es una historia larga», murmuró. «Tengo tiempo», respondió él, sentándose en los escalones del porche sin ser invitado. El gesto era tan natural y sin pretensiones que María Elena se sintió extrañamente cómoda. Se sentó a una distancia prudente de él, consciente de que Margaret y los niños probablemente los estaban observando desde adentro. «Mi madre me vendió», dijo finalmente, las palabras saliendo en un susurro. «Necesitaba dinero y yo estaba embarazada y sin marido». Águila de Tormenta no respondió inmediatamente, pero María Elena pudo ver que sus ojos se endurecían. «¿Te vendió a Whitman?». «Sí». «¿Y él te trata bien?». La pregunta era tan directa que María Elena no pudo evitar una risa amarga. «Define bien». Águila de Tormenta se volvió completamente hacia ella.
su atención total fija en su rostro. ¿Te lastima? María Elena vaciló. No sabía por qué, pero había algo en la presencia de este hombre que la hacía sentir segura para hablar con honestidad. No me ha golpeado, admitió, pero me trata como propiedad, como algo que compró y que puede usar como quiera. Los ojos de Águila de Tormenta se volvieron duros como piedra. Entre mi gente, dijo lentamente, una mujer embarazada es sagrada. Es la portadora de la vida futura. Tratarla como propiedad es abominación. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de María Elena. Había estado tan acostumbrada a ser tratada como una carga, como un problema que resolver, que había olvidado que podría ser vista de otra manera. ¿De verdad?, susurró. ¿De verdad? Águila de Tormenta se puso de pie y caminó hasta su caballo, regresando con una cantimplora de cuero. «Bebe», le ofreció. «El calor es fuerte hoy». El agua estaba fresca y tenía un sabor ligeramente dulce, como si hubiera sido perfumada con alguna hierba. María Elena bebió agradecida, dándose cuenta de que había estado trabajando bajo el sol sin apenas hidratarse. «¿Cuándo nacerá tu hijo?», preguntó Águila de Tormenta. «En aproximadamente 3 meses, creo». «¿Y después qué? ¿Whitman te permitirá quedarte con el niño?». La pregunta que María Elena había estado evitando enfrentar la golpeó como un puño en el estómago. «No lo sé», admitió. Creo que no». El silencio que siguió fue denso con significado no expresado. Águila de Tormenta observó el paisaje circundante, sus ojos experimentados leyendo señales que María Elena no podía interpretar. «Whitman es un hombre peligroso», dijo finalmente. «Juega muchos juegos, miente a muchas personas. No es un lugar seguro para criar un hijo». «Lo sé». María Elena se llevó las manos al vientre instintivamente. «Pero no tengo ningún otro lugar a donde ir». «Siempre hay otros lugares», respondió Águila de Tormenta, mirándola directamente a los ojos. «La pregunta es si tienes el valor para encontrarlos». Antes de que María Elena pudiera responder, el sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. Margaret apareció en el umbral, pálida pero tratando de parecer valiente. «¿Todo está bien?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señora Whitman», respondió María Elena. «Solo están esperando a que regrese su esposo». Margaret asintió nerviosamente y volvió a entrar, pero María Elena notó que no cerró completamente la puerta. «¿Esa es la mujer de Whitman?», preguntó Águila de Tormenta. «Sí». También parece asustada. ¿De él?». María Elena consideró la pregunta. En los días que había pasado en el rancho, había notado la forma en que Margaret se encogía cuando Jeremiah alzaba la voz. Cómo evitaba contradecirlo. Cómo a veces tenía moretones que explicaba como accidentes domésticos. «Creo que sí», admitió. Águila de Tormenta asintió gravemente. Un hombre que asusta a su propia mujer no es un hombre de honor. Se puso de pie y silbó suavemente. Sus compañeros se acercaron llevando los caballos. «Vamos a acampar cerca del río», le dijo a María Elena. «Esperaremos a Whitman por 3 días. Si no regresa para entonces, tomaremos uno de sus caballos como pago por el que nos debe». «¿Van a robar su caballo?», preguntó María Elena, sin saber si debería alarmarse o admirar la justicia poética del acto. «No es robo recuperar lo que te deben», respondió Águila de Tormenta con una ligera sonrisa. «¿O tú no recuperarías lo que es tuyo si pudieras?». La pregunta resonó en la mente de María Elena, mucho después de que los comanches se alejaran hacia el río. ¿Qué era suyo? ¿Su libertad? ¿Su derecho a decidir sobre su propia vida? ¿El futuro de su hijo no nacido? Esa noche, mientras preparaba la cena, Margaret se acercó a ella con expresión preocupada. «¿De qué hablaste tanto tiempo con el líder?». «Me preguntó sobre el señor Whitman», respondió María Elena, decidiendo omitir los detalles más personales de la conversación. «¿Qué le dijiste?». «Solo que no estaba aquí». Margaret pareció relajarse ligeramente. «Bien. Jeremiah no debe saber que hablaste tanto con ellos. Podría malinterpretarlo». «¿Malinterpretarlo cómo?». Margaret evitó su mirada. «Jeremiah no confía en nadie que sea demasiado amigable con los indios. Dice que es peligroso». Esa noche, María Elena yació en su catre estrecho, incapaz de dormir.
Las palabras de Águila de Tormenta resonaban en su mente. Siempre hay otros lugares. La pregunta es si tienes el valor para encontrarlos. ¿Tenía valor? Había sido lo suficientemente valiente para confrontar a su madre cuando la vendió, lo suficientemente fuerte para sobrevivir los primeros días en el rancho Whitman. ¿Pero era lo suficientemente valiente para buscar activamente su libertad? Se llevó las manos al vientre donde su bebé se movía suavemente, como si también estuviera despierto y pensativo. ¿Qué debemos hacer, pequeño?, susurró. ¿Nos quedamos aquí y aceptamos lo que venga, o luchamos por algo mejor? Como si hubiera escuchado su pregunta, el bebé le dio una patada fuerte, tan fuerte que la hizo reír en voz baja a pesar de sus preocupaciones. Creo que eso es un luchamos, murmuró. Al día siguiente, María Elena encontró excusas para trabajar cerca de las ventanas que daban hacia el río. En varias ocasiones, vio humo alzándose desde el campamento comanche, y una vez creyó ver jinetes moviéndose en la distancia. Los niños estaban inquietos, claramente afectados por la tensión en la casa. Tommy había asumido un aire protector exagerado, revisando constantemente las cerraduras de las puertas y ventanas. Sara hacía preguntas constantes sobre los indios, que María Elena no sabía cómo responder, y pequeño Michael simplemente se pegaba a las faldas de María Elena, buscando consuelo en su presencia calmante. ¿Los indios van a lastimarnos?, preguntó Sara mientras María Elena le cepillaba el cabello antes de la cena. No creo, respondió María Elena honestamente. El hombre con quien hablé parecía honorable. ¿Honorable? Tommy levantó la vista del libro que fingía leer. Papá dice que los comanches son salvajes. Tu papá dice muchas cosas, murmuró María Elena, inmediatamente arrepintiéndose del comentario. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tommy, con la perspicacia de alguien mayor que sus años. María Elena se dio cuenta de que había llegado a un momento de decisión. Podía seguir perpetuando las mentiras y los miedos, o podía comenzar a plantar semillas de verdad en estas jóvenes mentes. Quiero decir que a veces la gente dice cosas sobre otros sin conocerlos realmente, explicó cuidadosamente. Y a veces es importante formar nuestras propias opiniones. Sara la miró con sus ojos verdes brillantes. ¿Tú formaste tu propia opinión sobre el hombre indio? Sí. ¿Y cuál es? María Elena pensó por un momento, recordando la manera en que Águila de Tormenta había hablado sobre las mujeres embarazadas, su ofrecimiento de agua, la compasión genuina en sus ojos cuando ella le había contado su historia. Creo que es un hombre bueno, dijo finalmente. Un hombre que respeta a las personas y cuida de su pueblo. ¿Aunque sea indio?, preguntó Tommy, claramente luchando con conceptos que contradecían todo lo que le habían enseñado. Ser indio no lo hace malo, Tommy. Ser cruel o deshonesto hace malo a una persona, no el color de su piel o su cultura. Era una conversación peligrosa, especialmente en la casa de Jeremiah Whitman. Pero María Elena sintió que estos niños merecían escuchar algo de verdad en sus vidas. Esa tarde, mientras colgaba la ropa del lavado, vio una figura familiar acercándose a caballo desde la dirección del río. Era Águila de Tormenta, montando solo esta vez. Se detuvo cerca del tendedero, lo suficientemente lejos para no parecer amenazante, pero lo suficientemente cerca para hablar cómodamente. Buenas tardes, María Elena, la saludó en español. Buenas tardes, respondió, continuando con su trabajo pero manteniendo la conversación. ¿Has pensado en lo que hablamos ayer? La pregunta directa la tomó por sorpresa. ¿Sobre qué específicamente? Sobre tener valor para encontrar otros lugares. María Elena colgó una camisa de Tommy y se volvió hacia él. ¿Por qué te importa lo que me pase? Águila de Tormenta consideró la pregunta seriamente antes de responder. Mi abuela solía decir que cuando ves sufrimiento innecesario y no haces nada para detenerlo, te conviertes en parte de él. Yo veo tu sufrimiento, María Elena, y el sufrimiento del niño que llevas. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de María Elena, algo que había estado tratando de ignorar. ¿Y qué sugieres que haga? Que simplemente me vaya. ¿Con qué dinero? ¿A dónde? Hay una aldea mexicana a 3 días de viaje hacia el sur. San Patricio. Mi pueblo comercia allí a veces. Hay buena gente, familias que necesitan ayuda.
que tratarían bien a una mujer trabajadora. ¿Y cómo llegaría allí?, preguntó María Elena sintiendo una chispa de esperanza a pesar de su escepticismo. Ese es el problema, ¿verdad? Águila de Tormenta se inclinó hacia adelante en su montura. El viaje es peligroso para una mujer sola, especialmente una mujer embarazada. María Elena asintió, sintiendo que la esperanza se desvanecía tan rápidamente como había aparecido. Pero, continuó Águila de Tormenta, no sería peligroso para una mujer que viajara con protección, con alguien que conociera el camino y pudiera mantenerla segura. El corazón de María Elena comenzó a latir más rápido. ¿Estás ofreciendo ayudarme a escapar? Estoy ofreciendo ayudarte a recuperar lo que es tuyo, respondió él. Tu libertad. El momento se extendió entre ellos cargado de posibilidad y peligro a partes iguales. María Elena sabía que estaba en una encrucijada. Podía quedarse, aceptar su destino como propiedad de Jeremiah Whitman y esperar a que él decidiera qué hacer con su bebé cuando naciera. O podía apostar por la promesa de libertad que le ofrecía este extraño honorable. ¿Por qué harías eso por mí?, susurró. Águila de Tormenta la miró durante un largo momento antes de responder. Porque cuando miro en tus ojos, veo el mismo espíritu que mi hermana tenía antes de que los soldados se la llevaran. Veo fuerza luchando por liberarse, y creo que ese espíritu no debe ser quebrado. Sus palabras fueron como un bálsamo para heridas que María Elena ni siquiera sabía que tenía. Por primera vez en meses, alguien la veía no como una carga o un problema, sino como una persona con valor intrínseco. Whitman regresa mañana, dijo finalmente. Lo sé, por eso necesitas decidir esta noche. Mañana por la noche, cuando la luna esté alta, estaré esperando cerca del roble grande junto al arroyo. Si vienes, vendrás como mujer libre. Si no vienes, entenderé tu decisión y no volverás a verme. Sin decir más, dio la vuelta a su caballo y se alejó hacia el río, dejando a María Elena con la decisión más importante de su vida. Esa noche, mientras la familia Whitman dormía, María Elena se sentó junto a la pequeña ventana de su cuarto, mirando hacia el roble que Águila de Tormenta había mencionado. La luna estaba casi llena, bañando el paisaje en una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño. Se llevó las manos al vientre, donde su bebé parecía estar despierto y activo. ¿Qué opinas, pequeño?, susurró. ¿Corremos el riesgo? Como si hubiera entendido la pregunta, el bebé le dio una serie de patadas fuertes y decididas. María Elena sonrió en la oscuridad. Supongo que eso es un sí. Comenzó a planear su escape. La mañana siguiente amaneció con un calor sofocante que prometía ser uno de los días más duros del verano. María Elena se despertó antes que todos, como había hecho cada día desde su llegada al rancho, pero esta vez había una energía diferente en sus movimientos. Cada tarea que realizaba podría ser la última vez que la hiciera en este lugar de sufrimiento. Mientras preparaba el desayuno, escuchó el familiar sonido de cascos de caballos acercándose por el sendero principal. Su corazón se aceleró cuando reconoció la silueta de Jeremiah Whitman montado en su caballo alazán, seguido por una pequeña caravana de mulas cargadas con provisiones. «Papá está de vuelta», gritó Sara corriendo hacia la ventana. Margaret apareció en la cocina visiblemente nerviosa, alisándose el cabello y ajustándose el vestido como si se preparara para una inspección. ¿Todo está en orden?, le preguntó a María Elena con urgencia. ¿La casa está limpia? ¿Los niños se han portado bien? Sí, señora, respondió María Elena, sirviendo los huevos en los platos. Todo ha estado tranquilo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que era mentira. Nada había estado tranquilo en su corazón desde su encuentro con Águila de Tormenta. Jeremiah entró por la puerta principal con el estrépito familiar de sus botas pesadas, trayendo consigo el olor a polvo del camino, sudor de caballo y whisky. «Margaret, niños», rugió. «Vengan a saludar a su padre». Los niños corrieron obedientemente hacia él, pero María Elena notó la tensión en sus pequeños cuerpos, como si se estuvieran preparando para lo inesperado. «¿Cómo se portó la mexicana?», le preguntó a Margaret, como si María Elena no estuviera parada a unos metros de distancia. «Bien», respondió Margaret cautelosamente. «Trabajó duro, mantuvo todo en orden».
Jeremiah asintió con aprobación, pero sus ojos pequeños se enfocaron en María Elena con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Alguna visita mientras estuve fuera?, preguntó casualmente, pero había algo en su tono que sugería que ya conocía la respuesta. Margaret vaciló apenas un segundo, pero fue suficiente para que María Elena supiera que habían sido traicionadas. Vinieron algunos comanches, admitió Margaret. Preguntaron por ti. Dijeron algo sobre un caballo. El rostro de Jeremiah se endureció inmediatamente. ¿Comanches? ¿Cuántos? ¿Qué más dijeron? Eran 5 o 6. María Elena habló antes de que Margaret pudiera responder. Su líder dijo que le debías un caballo pinto. Esperaron un día y se fueron. Era una verdad parcial, pero Jeremiah no necesitaba saber sobre sus conversaciones privadas con Águila de Tormenta. ¿Hablaste con ellos? Los ojos de Jeremiah se clavaron en ella como dagas. Solo para decirles que no estabas aquí, respondió María Elena, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que sentía. Jeremiah la estudió por un momento que se sintió como una eternidad. Finalmente asintió. Bien. Es mejor mantener las conversaciones con los salvajes al mínimo. Se volvió hacia Margaret. ¿Se llevaron algo? ¿Robaron algún animal? No, respondió Margaret. Se comportaron pacíficamente. Pacíficamente, repitió Jeremiah con sarcasmo. Los comanches no son pacíficos, Margaret. Solo esperan el momento adecuado para atacar. Durante el desayuno, Jeremiah relató historias de su viaje a las cruces, hablando de negocios exitosos y nuevas oportunidades. Pero María Elena notó que evitaba dar detalles específicos, y había una tensión en su postura que sugería que no todo había ido según sus planes. Después del desayuno, anunció Jeremiah, quiero hablar con cada uno de ustedes sobre lo que pasó mientras estuve fuera. Empezando contigo, mexicana. El corazón de María Elena se hundió. Había esperado tener más tiempo para planear su escape, pero Jeremiah claramente sospechaba algo. Una hora después, se encontró sola con él en su estudio, una habitación pequeña y sin ventanas que olía a whisky rancio y tabaco. Jeremiah se sentó detrás de su escritorio de madera desgastado, mientras ella permanecía de pie frente a él, como una acusada ante un juez. Los comanches no vinieron aquí por casualidad, comenzó sin preámbulos. Águila de Tormenta es demasiado inteligente para eso. Sabía exactamente cuándo encontraría mi casa sin protección. María Elena mantuvo su expresión neutral aunque su corazón latía como un tambor. ¿Qué te dijo exactamente? Ya se lo dije. Preguntó por usted y mencionó un caballo que le debía. ¿Nada más? ¿No habló de otros temas? ¿No hizo preguntas sobre mi familia, sobre mis negocios? No, señor. Jeremiah se inclinó hacia adelante, sus ojos entornados. ¿Y qué le dijiste tú a él? Solo que no estaba aquí. Estuvieron hablando mucho tiempo para una conversación tan simple. María Elena sintió una gota de sudor deslizándose por su espalda. Me preguntó de dónde venía. Le dije que de Mesilla. Eso es todo. Jeremiah continuó estudiándola, y María Elena tuvo la terrible sensación de que podía ver a través de sus mentiras parciales. Te voy a decir algo, mexicana, dijo finalmente levantándose de su silla. Los comanches son útiles para ciertos propósitos, pero también son peligrosos. No confían en los blancos, y definitivamente no confían en las mujeres que trabajan para los blancos. Si Águila de Tormenta mostró interés especial en ti, no fue por bondad. Se acercó hasta quedar a solo unos pies de ella, y María Elena pudo oler el alcohol en su aliento matutino. Los comanches toman mujeres. ¿Sabías eso? Las secuestran, las convierten en esclavas, las obligan a tener sus hijos salvajes. Si ese indio vuelve por aquí y muestra interés en ti, no será para ayudarte. María Elena mantuvo su mirada fija en un punto en la pared detrás de él, negándose a mostrar la emoción que sus palabras pretendían provocar. ¿Me entiendes? Sí, señor. Bien. Regresó a su escritorio. Porque si descubro que has estado compartiendo información sobre mi familia o mis negocios con cualquier salvaje, las consecuencias serán severas. Para ti y para tu bastardo por nacer. La amenaza colgó en el aire como humo tóxico. María Elena asintió y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Jeremiah la detuvo. Una cosa más.
A partir de ahora, dormirás en el sótano. Margaret dice que tus condiciones nocturnas están perturbando su sueño. María Elena se volvió confundida. ¿Condiciones nocturnas? Tu embarazo te hace inquieta. Te mueves mucho, gimes, hablas dormida. Margaret necesita su descanso. Era otra mentira, otra forma de control y humillación. El sótano era húmedo, frío y lleno de ratas. Pero María Elena simplemente asintió. Sí, señor. El resto del día pasó en una tensión constante. María Elena realizó sus tareas habituales, pero cada vez que levantaba la vista, parecía encontrar los ojos de Jeremiah observándola. Margaret también actuaba extrañamente, evitando el contacto visual y hablando en monosílabos. Solo los niños parecían ajenos a la atmósfera cargada. Sara siguió a María Elena por toda la casa, parloteando sobre sus juegos y haciendo preguntas incesantes sobre el hombre indio. Tommy ayudó con las tareas pesadas sin que se lo pidieran, y pequeño Michael se aferraba a sus faldas cada vez que su padre estaba cerca. Mientras preparaba la cena, María Elena finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Margaret a solas. ¿Por qué le dijo a su esposo sobre los comanches?, preguntó en voz baja. Margaret evitó su mirada. Tenía que hacerlo. Jeremiah siempre descubre cuando le oculto cosas, y cuando lo hace, se tocó inconscientemente un moretón descolorido en su muñeca. ¿La lastima? No es asunto tuyo, respondió Margaret bruscamente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo trata de no causarle más problemas, por favor, por el bien de todos nosotros. Esa noche, mientras María Elena bajaba sus pocas pertenencias al sótano, se enfrentó a la realidad de su situación. El sótano era peor de lo que había imaginado. El techo era tan bajo que tenía que agacharse en algunos lugares. El suelo era de tierra apisonada que se sentía húmeda bajo sus pies descalzos, y el olor a moho era casi asfixiante. Había instalado un catre de campaña en una esquina, junto con una vela y una palangana para lavarse. Una pequeña ventana alta, apenas más grande que su cabeza, proporcionaba la única ventilación y luz natural. Se sentó en el borde del catre y se llevó las manos al vientre, donde su bebé se movía inquieto, como si también sintiera el cambio en su entorno. «Lo siento, pequeño», susurró. «Esto no va a durar mucho más», porque María Elena había tomado su decisión. Esta noche, cuando la luna estuviera alta, estaría esperando junto al roble cerca del arroyo. No importaba cuán peligroso fuera el viaje, no importaba cuán incierto fuera su futuro. Nada podía ser peor que la certeza de una vida de esclavitud bajo el control de Jeremiah Whitman. Esperó hasta que escuchó los ronquidos familiares provenientes del dormitorio principal antes de comenzar a moverse. Había empacado sus pocas pertenencias en un pequeño saco que podía llevar fácilmente. Un vestido de repuesto, algunas prendas íntimas, la mantilla de su abuela, el crucifijo de su padre, y un poco de comida que había logrado esconder durante los últimos días. La escalera del sótano crujió suavemente bajo su peso, y María Elena se detuvo en cada peldaño, escuchando cualquier signo de que había despertado a alguien. La casa permaneció silenciosa. Llegó a la cocina y se dirigió hacia la puerta trasera, pero una sombra en la entrada la hizo detenerse bruscamente. Su corazón se detuvo cuando reconoció la silueta de Tommy. «¿A dónde vas?», susurró el niño. María Elena se acercó rápidamente a él, arrodillándose para estar a su altura. «Tommy, ¿qué haces despierto? Te escuché subir del sótano. ¿Vas a irte como la otra muchacha?». Los ojos del niño brillaban en la oscuridad, y María Elena pudo ver una madurez allí que no debería haber estado presente en alguien de su edad. «¿Cómo lo sabes?». «Porque llevas tu saco», respondió simplemente. «Y porque has estado diferente desde que papá regresó, como si estuvieras asustada». María Elena tomó las pequeñas manos del niño entre las suyas. «Tommy, escúchame. No puedo quedarme aquí. Tu padre no es un hombre bueno». «Lo sé», susurró Tommy. «Lo he sabido por mucho tiempo». «¿Lo sabes? Escucho las cosas que dice cuando piensa que no estamos escuchando. Escucho cómo le habla a mamá cuando está enojado, y veo cómo te mira a ti». La sabiduría en las palabras del niño rompió el corazón de María Elena. «Lo siento, Tommy.
Siento mucho que tengas que saber estas cosas. ¿Vas a ir con el hombre indio? La pregunta la sorprendió. ¿Cómo sabes eso? Te vi hablando con él desde mi ventana, y vi cómo lo mirabas. No como si tuvieras miedo, sino como si fuera amable contigo. María Elena asintió lentamente. Sí, voy con él. Me va a llevar a un lugar seguro. ¿Y tu bebé? Mi bebé también estará seguro. Tommy fue silencioso por un momento, procesando la información. Finalmente asintió. Bien, papá no debe criar tu bebé. No sabe cómo cuidar a los niños. Las palabras del niño fueron como un puñal en el corazón de María Elena. Se inclinó hacia adelante y lo abrazó fuertemente. Tommy, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Cuida de Sara y Michael. Sé que eres joven, pero eres inteligente y fuerte. Y cuida de tu mamá también. ¿Qué pasa si papá pregunta por ti? Dile que no sabes nada, que te despertaste y ya no estaba. ¿Puedes hacer eso? Tommy asintió con seriedad. ¿Volveremos a verte? La pregunta que María Elena había estado evitando la golpeó con fuerza total. Estos niños habían comenzado a sentirse como familia para ella, especialmente Tommy con su sabiduría precoz y su corazón bondadoso. No lo sé, admitió honestamente, pero siempre me acordaré de ti, de todos ustedes. Yo también me acordaré de ti, susurró Tommy. Eres la persona más amable que ha vivido en esta casa. María Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, pero la voz de Tommy la detuvo una vez más. María Elena, susurró, espero que tu bebé sea feliz, que tenga la familia que nosotros nunca tuvimos. Fue demasiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras salía por la puerta trasera hacia la noche iluminada por la luna. El roble estaba exactamente donde Águila de Tormenta había dicho que estaría, su silueta masiva recortada contra el cielo estrellado. María Elena caminó lentamente hacia él, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse a millas de distancia. Pensé que no vendrías. Una voz profunda emergió de las sombras bajo el árbol. Yo también lo pensé, admitió María Elena. Águila de Tormenta se materializó de la oscuridad, llevando 2 caballos. Uno era claramente suyo, un magnífico semental negro con marcas blancas en el pecho. El otro era más pequeño, una yegua marrón con una silla especialmente adaptada. ¿Sabes montar?, le preguntó. Un poco, respondió María Elena. Mi padre me enseñó cuando era pequeña. Esta yegua es gentil. Se llama Luna por la marca blanca en su frente que parece una media luna. Te llevará con seguridad. Águila de Tormenta la ayudó a subir a la silla, ajustando los estribos para acomodar su condición. Sus manos eran gentiles pero firmes, y María Elena se sintió segura bajo su cuidado. ¿Estás lista?, le preguntó. María Elena miró una última vez hacia el rancho Whitman, donde había pasado las semanas más difíciles de su vida. En una ventana del segundo piso, creyó ver una pequeña silueta observando su partida. «Estoy lista», susurró. Comenzaron a cabalgar hacia el sur bajo la luz de la luna llena. El paisaje desértico se extendía ante ellos como un océano plateado, lleno de posibilidades y promesas de libertad. Después de una hora de viaje silencioso, Águila de Tormenta finalmente habló. «¿Te arrepientes?». María Elena consideró la pregunta mientras guiaba a Luna alrededor de un cactus grande. «No», respondió finalmente. Sin importar lo que pase ahora, por primera vez en meses siento que estoy tomando mis propias decisiones. Eso es bueno. La libertad sin elección no es libertad real. ¿A dónde vamos exactamente? Como te dije, hay una aldea mexicana llamada San Patricio. Pero primero iremos a un lugar sagrado de mi pueblo. Un lugar donde puedes descansar y decidir cuál será tu próximo paso. ¿Un lugar sagrado? Sí. Un cañón con agua dulce y cuevas protegidas. Mi abuela vivió allí cuando era joven. Dice que es un lugar donde las mujeres pueden encontrar su verdadero camino en la vida. El concepto de un lugar sagrado dedicado a las mujeres fascinó a María Elena. En su cultura, los lugares santos estaban dominados por hombres, por sacerdotes y patriarcas. La idea de un espacio donde las mujeres podían buscar su propio destino le parecía revolucionaria. ¿Por qué me ayudas realmente?, preguntó después de otro período de silencio.
Y no me digas que es solo por compasión. Hay muchas personas que sufren en el mundo. Águila de Tormenta no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, más personal. Tenía una hermana, dijo lentamente. Se llamaba Flor de Primavera. Era 2 años menor que yo, inteligente, hermosa, llena de vida. Cuando yo tenía 20 años y ella 18, los soldados atacaron nuestro campamento de invierno. María Elena escuchó el dolor en su voz y no lo interrumpió. Muchos de nuestros guerreros estaban cazando. Las mujeres y los niños estaban relativamente indefensos. Los soldados tomaron cautivas, incluyendo a mi hermana. Su voz se endureció. Nunca la volví a ver. Lo siento mucho, susurró María Elena. Durante años busqué pistas sobre qué había pasado con ella. Finalmente encontré a un comerciante que había estado presente cuando los soldados la vendieron a un ranchero cerca de San Antonio. Cuando llegué allí para buscarla, me dijeron que había muerto dando a luz al hijo de su amo. El silencio que siguió fue pesado con dolor y pérdida no resuelta. Cuando te vi ayer, embarazada y tratada como propiedad, vi a mi hermana. Vi lo que su vida debe haber sido en sus últimos días. Su voz se volvió más firme. No pude salvar a Flor de Primavera, pero puedo salvarte a ti. María Elena sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo más profundo. Gratitud por la conexión humana, por ser vista como más que un objeto, por ser digna de salvación. Gracias, dijo simplemente, porque no había palabras adecuadas para expresar lo que sentía. No me des las gracias todavía, respondió Águila de Tormenta con una ligera sonrisa en su voz. El viaje apenas comienza, y hay muchos peligros por delante. Como si sus palabras hubieran conjurado el peligro, el sonido distante de cascos de caballos galopando llegó hasta ellos llevado por el viento nocturno. Águila de Tormenta se detuvo inmediatamente, levantando una mano para señalar silencio. Escuchó atentamente durante varios segundos antes de volverse hacia María Elena. Whitman, dijo Grimly, nos está siguiendo, y no viene solo. ¿Cómo pudo saber que me había ido tan rápido? María Elena sintió pánico subiendo en su garganta. Probablemente uno de los niños lo despertó, o tal vez simplemente decidió revisar el sótano por sospecha. Águila de Tormenta miró alrededor, evaluando el terreno. Tenemos ventaja porque conocemos hacia dónde vamos, pero sus caballos están frescos. ¿Qué hacemos? Cabalgamos más rápido de lo que había planeado, y esperamos llegar al territorio sagrado antes de que nos alcancen. Azuzó a su semental negro hacia un galope controlado, y María Elena hizo lo mismo con Luna. El paisaje comenzó a pasar como un borrón plateado mientras se alejaban de la persecución que se acercaba, pero mientras cabalgaban hacia la libertad incierta, María Elena se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la joven asustada que había sido vendida por su madre. Se había convertido en una mujer que luchaba por su propia vida y la de su hijo no nacido. Y junto a ella, cabalgaba un hombre que había elegido arriesgar todo por una extraña. Un hombre cuyo honor y compasión contradecían todo lo que le habían enseñado sobre su pueblo. El sonido de la persecución se hacía cada vez más fuerte detrás de ellos, pero María Elena ya no tenía miedo. Por primera vez en su vida, estaba corriendo hacia algo en lugar de huir de algo. Estaba corriendo hacia la libertad. El viento del desierto llevaba consigo la promesa del amanecer y la esperanza de un nuevo comienzo. Y mientras Luna galopaba firmemente bajo ella, María Elena puso su mano en su vientre abultado y le hizo una nueva promesa a su hijo no nacido. Nacerás libre, pequeño. Sin importar lo que cueste, nacerás libre. Detrás de ellos, los gritos de Jeremiah Whitman y sus hombres se perdían en la inmensidad del desierto nocturno. Pero adelante, en la dirección hacia la cual cabalgaban, las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el horizonte de oro y esperanza. La historia de María Elena Vázquez y Águila de Tormenta apenas comenzaba, pero ya había cambiado para siempre. Ya no eran extraños divididos por cultura y circunstancia. Se habían convertido en compañeros en la búsqueda más fundamental de todas, la búsqueda de la libertad. Y en esa búsqueda, habían encontrado algo que ninguno de los dos había esperado, el comienzo de un amor que desafiaría al mundo entero.
¿Qué te pareció esta increíble historia de amor y valentía en el viejo oeste? María Elena y Águila de Tormenta nos han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier barrera cultural y que la libertad siempre vale la pena luchar por ella. Si te emocionaste con esta historia tan intensa como nosotros, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más historias fascinantes del oeste americano, y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Crees que María Elena tomó la decisión correcta? ¿Qué piensas del honor y la nobleza de Águila de Tormenta? Queremos conocer tu opinión. Y si conoces a alguien que ame las historias de amor épicas, comparte este video con esa persona especial.